Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nuevo Empezar. Les saluda el pastor Moisés López y en esta ocasión vamos a continuar con el estudio que comenzamos en nuestra sesión anterior de liderazgo, y estuvimos hablando en los programas anteriores acerca del propósito del liderazgo. ¿Cuál es la razón por la cual Dios levanta hombres y mujeres para este bello propósito, esta bella misión de ser líderes en medio de su pueblo? ¿Cuál es el propósito crucial que cada líder tiene? Dijimos que cada líder es levantado en su tiempo, en su momento, con una misión muy específica, con un propósito específico de parte de Dios. Hablamos de Moisés, hablamos de Abraham, hablamos de José, hablamos de Josué, hablamos de Nehemías. Entonces, esos son ejemplos que tenemos usted y yo de cómo Dios levanta personas para el liderazgo. Le recordamos que estos programas, estos mensajes van a estar también en nuestro canal de YouTube. Ahí la información va a estar apareciendo constantemente en la pantalla. Si usted quiere compartírselos a alguien, si usted quiere ser parte de compartir este mensaje para otra persona que le pudiera beneficiar, le pudiera ayudar en su liderazgo, siéntese con libertad de hacerlo. También ahí aparecen los números en la pantalla si usted gusta llamarnos con preguntas, con peticiones de oración o con lo que usted sienta. Si quiere comunicarse con nosotros simplemente para hacernos saber si el programa está siendo de bendición para su vida, hágalo también. Con mucho gusto estaremos atendiendo su llamada. El número de teléfono estará apareciendo ahí también constantemente en la pantalla, así como la información también de nuestro ministerio, nuestra dirección, la dirección de nuestra iglesia donde estamos ubicados, entre otras cosas. Pero bueno, entramos entonces a esta parte del liderazgo, que el texto bíblico lo presenta de la manera diferente que como usualmente uno está acostumbrado a ver liderazgo. Muchos de los patrones o los modelos de liderazgo que se han usado incluso en la iglesia por mucho tiempo, en muchas ocasiones son tomados del modelo empresarial. El liderazgo que nos han enseñado por generaciones en la iglesia está basado en el modelo empresarial, en el modelo de un jefe y todas las demás personas sometiéndose a este jefe. Todas las personas tienen que darle cuentas a este jefe, que no está necesariamente mal, pero que al mismo tiempo, cuando se lleva al extremo, podemos caer en los excesos del modelo empresarial, ¿no? Donde la persona puede incluso abusar de su autoridad, ¿no? Y desafortunadamente lo hemos visto incluso en algunos lugares, ¿no? En algunas iglesias o en algunos ministerios, ¿no? Que esto a veces ocurre, lamentablemente. Pero bueno, el texto bíblico, por otro lado, nos presenta lo que conocemos como el líder siervo. En otras palabras, el liderazgo que Jesucristo nos llama a usted y a mí a desempeñar es un liderazgo de servicio, es un liderazgo que se caracteriza por servir. Y quiero en estos próximos minutos de este primer segmento de este día, quiero hablarles de un pasaje que es muy interesante en Lucas capítulo 22. Si tiene su Biblia, le pido ahí que me acompañe, de los versículos 24 al 27. Comienza diciendo lo siguiente. Versículo 24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y ya note de entrada que la idea que tienen los discípulos acerca del liderazgo es quién es el más importante, quién es el mero, decimos por ahí, ¿no? Quién es el que va a dar las órdenes a todos los demás, quién es el número uno, por ponerlo de esta manera, ¿no? Entonces, pero yo quiero que note otra cosa. Dice el texto que hubo una disputa entre ellos. En otras palabras, estaban discutiendo y probablemente acaloradamente, ¿no? Estaban diciendo uno al otro, me imagino yo que esta es la idea. Yo voy a ser el número uno, yo voy a ser el primero. Cuando el Señor no esté, cuando nuestro maestro no esté, yo voy a ser el que dice las órdenes, yo voy a ser el que dice dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer. Y el otro brincaba por otro lado diciendo, no, yo voy a ser el que va a decir eso, yo voy a ser el que va a determinar qué es lo que tenemos que hacer. Ese es el problema aquí, ¿no? Otra vez, ese es el modelo, y este versículo nos enseña claramente el modelo mundano de hacer el liderazgo en la iglesia. Y lamentablemente ese modelo, imagínense, si Jesús no corrige ese modelo, es el modelo que la iglesia iba a usar, es el modelo que la gente está acostumbrada a usar. Y otra vez, cuando venimos usted y yo por primera vez a la iglesia, usted y yo venimos formados o deformados, dicen algunos, por el mundo, por los principios del mundo, por las maneras como el mundo maneja las situaciones, maneja los problemas, maneja los conflictos, etcétera, etcétera, incluso el liderazgo. Entonces tenemos esta manera de hacer las cosas que viene informada por los principios del mundo y no por los principios que
el cristianismo, o en ese caso nuestro Señor, quiere establecer. Entonces, número uno, hay pleito entre ellos. Y cuando ya de entrada vemos que si en algún ministerio o si nosotros mismos como líderes estamos envueltos, mis hermanos y hermanas, en disputas en el liderazgo de la iglesia, algo no está bien. El liderazgo de la iglesia no es para entrar en polémicas, no es para entrar en pleitos, no es para ver quién es el que manda, quién es el mero mero. Cuando eso está sucediendo en nuestra vida, o cuando está sucediendo en el ministerio en el cual yo sirvo, quiere decir que lo que está pasando ahí es nuestra carne. Somos nosotros, son nuestras ideas, nuestros pensamientos, son las cosas que nosotros queremos hacer, y no el liderazgo al estilo que Jesús quiere enseñarnos, o el liderazgo que Jesús quiere que usted y yo practiquemos. Otra vez, si yo me estoy dando cuenta, y aquí es el texto bíblico está diseñado para que usted y yo nos veamos, ¿no? En algún momento dice que la palabra es como un espejo en el cual nosotros nos vemos, y al vernos nosotros podemos determinar si estamos practicando lo que la Biblia nos está diciendo, o estamos yendo por un camino completamente diferente. Entonces, en este caso, si usted y yo nos estamos dando cuenta que en el ministerio que Dios me dio, en el liderazgo que estoy desempeñando, está habiendo este tipo de tensión, este tipo de disputas donde hay conflicto entre dos personas, o tres o cuatro, en el cual alguien quiere sentirse el mayor, el número uno, algo no está bien. Ya de entrada tenemos que parar y decir, no, algo no está bien. ¿Qué tanta parte tengo yo de responsabilidad en esta situación que está pasando? Entonces vienen los discípulos, note esto, ¿no? Y ellos vienen discutiendo. Entonces Jesús no es parte de la discusión. Jesús se entera de la discusión, se da cuenta de lo que está pasando entre ellos, y el versículo 25 le dice, pero Él les dijo, y anote el pero, ¿no? Ellos vienen discutiendo, ellos vienen hablando de quién va a ser el número uno. Cuando Jesús los escucha, Jesús les dice, y estas son las palabras, vamos a leerlo detenidamente el texto, ¿no? Dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Ahora, yo quiero que note dos cosas muy interesantes que Jesús dice en este versículo. Número uno, dice que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. El verbo enseñorear es básicamente el verbo gobernar. Se gobiernan sobre ellas. Pero hay muchas maneras diferentes que uno puede gobernar. Uno puede gobernar muy bien, justamente, correctamente, equitativamente, o uno puede gobernar muy mal, de una manera abusiva, opresora, que solamente beneficia a unos cuantos o a la persona que está en lo más alto del liderazgo. Entonces, probablemente Jesús se refiere a lo segundo. Probablemente Jesús se refiere a este tipo de gobiernos que existen todavía en nuestros días y existían en los días de nuestro Señor, en los cuales estas personas gobernaban o se enseñoreaban de una manera que manipulaban, controlaban, oprimían a las personas. Jesús le está diciendo, en mi reino esas cosas no pueden ser, en mi iglesia esas cosas no pueden ser. ¿Por qué? Porque son ejemplos de liderazgo mundano, son ejemplos de liderazgo que se practica allá afuera, y que nosotros cuando vivimos a Cristo lo traíamos adentro de nosotros, pero tiene que salir de nosotros y comenzar a aprender el modelo que Jesús tiene para nosotros. La otra cosa que quiero que note es que dice que cuando ellos, los que tienen autoridad sobre ellas, son llamados bienhechores. ¿Por qué razón? Porque usualmente este tipo de gobierno opresor, este tipo de gobierno que tiene la última palabra en todo, y que oprime a las masas, a la población, de vez en cuando les da comida, de vez en cuando les da algo, de vez en cuando les da algún beneficio, y la gente automáticamente, como nunca reciben nada de ellos, en el momento que reciben algo, los ven como que, oh, por fin están haciendo algo, por fin el gobierno está haciendo algo por nosotros, por fin los líderes. Y Jesús está diciendo básicamente eso, que las personas están tan oprimidas que lo primero que ven cuando ven una benevolencia de parte de ellos es llamarles bienhechores. Pero Jesús está en contra de eso. Yo quiero que note usted que este versículo, básicamente lo que Jesús está diciendo es, ese no es el modelo que yo quiero para la iglesia. Es el modelo que el mundo practica. En la iglesia los líderes no son déspotas, no son prepotentes, no son arrogantes y que de vez en cuando hacen una cosa buena. No, en la iglesia son todo lo contrario. En la iglesia son siervos antes que líderes. Vamos a pausar por un momento. En un momentito continuamos con nuestra discusión del tema de liderazgo. Qué bueno que continúa en sintonía de su programa Nuevo Empezar. Estamos hablando de liderazgo y estamos en el texto de Lucas 22, versículos 24 al 27. Si apenas nos ha
comenzado a sintonizar, le invitamos a que tenga su Biblia en su mano. Estamos yendo detenidamente por este pasaje que es tan importante en el liderazgo, en nuestro liderazgo, en el liderazgo que la iglesia practica. Decíamos hace un momento que el modelo que Jesús quiere que usted y yo practiquemos en la iglesia, el modelo de liderazgo que quiere que practiquemos, no es un liderazgo prepotente, arrogante, presumido, opresor, controlador, manipulador. No. Es un modelo de siervo. Y Jesús les va a dar las instrucciones en los versículos que siguen. Acabamos leyendo el versículo 25, pero mire el versículo 26. El versículo 26 hace un contraste marcado entre los dos estilos de gobierno. El gobierno mundano, el gobierno que practican los reyes, los políticos muchas veces, no, tal vez no todos, pero muchos de ellos sí. Pero ahora viene Jesús y le va a decir, esto es lo que yo quiero que hagan. Este es el liderazgo que quiero que practiquen en la iglesia. Este es el liderazgo que quiero que practiquen mientras están siendo siervos en la iglesia. En mi iglesia, obviamente en las palabras del Señor. Verso 26. Mas no así vosotros. O sea, ustedes no pueden practicar un modelo de liderazgo mundano. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Ahora, quiero remarcar las dos cosas que Jesús dice. Número uno, Jesús dice que el mayor en el reino, el mayor en la iglesia, es como el más joven. ¿Por qué razón es ese contraste? Porque en la sociedad del primer siglo, donde Jesús está ministrando, en el momento que Jesús está diciendo estas palabras, los jóvenes se veían como que no eran muy importantes, que no tenían ni voz ni voto. En otras palabras, Jesús está diciendo que el contraste que tiene que haber es que como líderes no podemos estar buscando ni la fama, ni el prestigio, ni los reflectores, ni ser el número uno, como les dijo. Al contrario, podemos ser como el joven, como el que tal vez nadie piensa mucho de él, como el que tal vez no ha logrado ganarse un lugar entre las otras personas. En otras palabras, Jesús está diciendo, háganse como nada para que puedan servir en mi iglesia, en mi reino. Desafortunadamente nuestra sociedad valora mucho la personalidad, valora mucho el carisma, valora mucho a las personas que tienen ciertos dotes especiales o particulares. Y Jesús nos está diciendo, eso no es lo más importante. Qué bueno que tengas dotes de líder, qué bueno que tengas habilidades para dirigir, pero eso no es lo más importante en la iglesia de Cristo. Lo más importante es el corazón. Es un corazón de siervo, un corazón que no está buscando un lugar de importancia, que no está buscando un lugar de preeminencia. Es una persona que está buscando servir. Jesús dice, el mayor entre vosotros sea como el más joven y el que dirige como el que sirve. En otras palabras, en el liderazgo que Jesucristo quiere que usted y yo practiquemos, las cosas están invertidas. La pirámide está invertida. En lugar de ser yo el número uno y estar en la cúspide, Cristo quiere que yo sirva a todos los demás. Entre más sirva a los demás, entonces voy a llegar a ser el número ante sus ojos, no ante los ojos humanos. Acuérdese de esto, porque ante los ojos humanos, entre más personas te sirvan, entre más personas estén a tu mando y bajo tu autoridad, eres más importante. En el reino, la manera como Jesús está tratando de implementar este estilo de liderazgo en su iglesia es el que sirve a los demás. Ante los ojos de Dios es la persona que sirve la más importante. Ante los ojos del mundo no, pero ante los ojos de Dios, esa persona que ora por las otras personas, aunque nadie se dé cuenta, esa persona que está siempre atenta, que está siempre lista, que está siempre ahí para servir, para dirigir, para lo que le pongan a hacer y que tiene siempre esta disposición de hacerlo sin buscar un puesto, sin buscar un lugar de importancia, de preeminencia. Esas son las personas que Dios ve, esas son las personas que Dios reconoce como los número uno en su reino. Otra vez, note por favor lo que está diciendo Jesús. Es completamente distinto del estilo que lamentablemente todavía en la iglesia nosotros practicamos. En la iglesia todavía estamos en muchas ocasiones llenos de esta idea de que yo quiero ser el número uno, de que quiero que todos me hagan caso, que cuando yo diga algo se haga rapidito y se nos olvida que lo primero que tenemos que hacer es servir a los demás, servir al más humilde, servir al que acaba de llegar, servir al que tiene mucho tiempo, servir al que es gruñón, servir a toda la gente en la iglesia, servirlos de la misma manera. Verso número 27 termina el Señor diciendo, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús les pone un ejemplo y con esto termino este segmento de este día. Jesús les dice, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa y espera que le sirvan o el que está sirviendo?
La respuesta es muy obvia. El que se sienta a la mesa, humanamente hablando, el que se sienta a la mesa es mayor, es el señor de la casa, y los siervos vienen y le traen de comer, los siervos vienen y le lavan los pies, y Jesús les dice, entonces ¿por qué yo estoy entre vosotros como el que sirve? Ese es el ejemplo que le estoy dando. Jesús nos dio el ejemplo. Jesús no nos viene a imponer un modelo de liderazgo solamente porque a Él le da la gana. No, Jesús nos modela primero el estilo de liderazgo que Él quiere y después nos pone a que nosotros lo hagamos de la misma manera. En un momento continuamos con nuestro tercer y último segmento de este día. Estamos en este último segmento del liderazgo y estamos hablando del modelo de Jesús, el modelo de siervo, el líder siervo. Dijimos que era el estilo que Jesús nos está tratando de comunicar y tratando de implementar en su iglesia. Dijimos también que lamentablemente muchas veces en nosotros mismos, no queremos apuntar dedos simplemente, pero nosotros mismos, cada uno de nosotros a veces caemos en este modelo que el mundo nos ha enseñado de liderazgo. Y Jesús está poniendo un ejemplo muy claro. Jesús nos dio el ejemplo. Jesús dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. En Marcos capítulo 10, versículos 35 y 45, es más o menos el mismo pasaje, ¿no? Hay disputa entre los discípulos, pero la razón es muy diferente, ¿no? En este caso, porque los hermanos vienen a decirle a Jesús, ¿no? Los hermanos Jacobo y Juan, se le acercaron para decirle que querían querían hacer una petición y querían sentarse a su derecha y el otro a su izquierda, ¿no? Básicamente lo que están pidiendo con esta petición es un puesto de autoridad. Entonces, cuando los otros los escucharon, se enojaron. Y ahora, note esto, los otros 10 no se enojaron con ellos porque dijeron, ay, estos mundanotes, estos carnalotes quieren. No, se enojaron por eso porque ellos también querían lo mismo. Se enojaron por eso porque ellos están pensando, ¿cómo? Estos se nos adelantaron, estos pidieron primero y nosotros también queremos ser. Entonces hubo esta discusión entre ellas, ¿no? Verso número 41 dice, cuando los 10 los escucharon, comenzaron a enojarse contra ellos. Pero Jesús les dijo otra vez lo mismo que dijo en Lucas, lo que ya hablamos en los primeros 2 segmentos de este día. Pero yo quiero terminar este segmento con estas palabras, las palabras de Jesús. Jesús les dijo otra vez lo mismo, ¿no? Entre ustedes no será así, sino que el más grande tiene que ser siervo de todos los demás. El verso 45 Jesús termina diciendo, en Lucas Jesús terminó diciendo que Él nos puso el ejemplo, Él está entre nosotros como el que sirve. Y yo quiero remarcar ese punto, hermano, hasta el día de hoy Jesús está sirviéndonos a usted y a mí. No es porque sea nuestro siervo, no es porque sea nuestro esclavo, no, sino porque su corazón es de servir. ¿Cuántas veces usted y yo hemos venido cargados, cansados, atribulados y venimos delante del Señor y el Señor nos toma en sus brazos, el Señor nos ministra, el Señor nos levanta, nos sana, nos da fuerzas nuevamente, nos llena de su gozo, de su paz? Eso es servir, hermano, eso es ministrar. La palabra ministrar significa servir. Lo que pasa es que hoy en día hemos agarrado esa palabra y la hemos hecho como que si es un título. Yo soy el ministro, ¿no? Y a veces hasta suena así como muy petulante, muy presuntuoso. Pero la palabra ministrar significa servir, básicamente. Entonces Jesús, cuando nos ministra a nosotros, cuando estamos cansados y cargados, básicamente nos está sirviendo a usted y a mí. Y por eso Él se pone como ejemplo. Pero más que todo, en Marcos 10:45 Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Note esto, el modelo de Jesús no solamente es servir a los demás. El modelo de Jesús es radical en este sentido, porque el modelo de Jesús nos invita a usted y a mí a sacrificar nuestra vida por el liderazgo que Dios nos ha dado. Es algo que no vamos a escuchar frecuentemente. Al contrario, el modelo del mundo lo que quiere es el beneficio. El modelo del mundo lo que quiere es sentirse bien, lo que quiere es ganar más adeptos, más seguidores, más personas que estén bajo mi autoridad y mi mando. El modelo de Jesús está buscando servir. No importa que el servir incluya sacrificar la vida. Les pongo, por ejemplo, ¿cuántos misioneros salieron al campo de misiones? ¿Cuántos misioneros salieron al campo misionero y dieron su vida, sus años? El otro día tuvimos un misionero en nuestra iglesia y él decía que estuvo 40 años en la Amazona, por allá en Perú, en unas partes de las selvas de Perú. 40 años, hermanos, sirviendo. 40 años. Llegaron a ese lugar y no había iglesia, no había cristianos en ese lugar cuando ellos llegaron. Y comenzaron a predicar y comenzaron a hablar la palabra, comenzaron a fundar una iglesita, comenzaron a fundar otra iglesita. Y usted escucha a este misionero hablar y es un gozo escucharlo hablar, porque después de 40 años de servicio siente el mismo gozo que el primer día.
Su anhelo de su corazón ya está grande de edad, pero su anhelo de su corazón es volver otra vez a seguir sirviendo. Cada año van y visitan a los hermanos, cada año van y ministran otra vez a los hermanos. Eso es servir. Otra vez, Jesús nos está poniendo el ejemplo de que Él vino no para ser servido, sino para servir. Pero este servicio de Jesús incluía en el paquete, en el plan de Dios, que Él diera su vida por nosotros. Ese es el modelo de Jesús. Y vamos a seguir hablando durante los próximos días acerca de este modelo de liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Una vez más les recuerdo, ahí están el número de teléfono en la pantalla. Si usted desea apoyar nuestro ministerio, si usted desea oración o si usted desea comunicarse con nosotros, ahí aparece la información. Gracias y que Dios les bendiga en este día.